Estamos en el motor. Ya sabemos que pusimos una batería que mantiene la carga o tiene 12.8 voltios. Ahora, ¿qué pasa si con la batería que yo puse sigue sonando como la primera batería? Ya tendrías que ir por el arrancador. Bueno, el arrancador puede ser que tus carbones estén gastados, tu bending esté gastado, o el sistema eléctrico del sistema de arranque, que podría ser tu relay y parte del sistema eléctrico, ¿no? Ahora, coloqué mi batería, se siente que el arrancador está bien. Entonces, ahora vamos a ver por qué no enciende el motor, porque debería quedarse encendido. Ya. Aquí vamos a ver algo sencillo. Sacamos el chupón de la bujía y alguien debe ayudarte. Con un desarmador ponemos esto de aquí, aproximamos a 1 milímetro, que no choque, solo a 1 milímetro, y alguien debe ayudarte que le dé arranque. Cuando le dé arranque, aquí debe saltar una chispa de color azul. Si lanza la chispa, sabemos que al 95% la chispa está llegando. ¿Por qué al 95%? Porque nos puede engañar. Porque quizás el sistema de encendido esté fallando a la parte eléctrica. Pero si vemos que salta la chispa, tenemos un 95% que tenemos chispa. Ahora, ¿qué más verificamos? Sacamos la bujía. Y verificamos aquí. Ahora, si lo encuentras con carbonía, con aceite o relleno bastante, trate de limpiarlo con una escobilla de fierro, dejarlo limpio y calibrarlo a la medida 8 milímetros. O si es posible, si tienes una bujía nueva, una bujía de descarte, cambias de bujía y lo probamos. Calibramos, una vez limpiado la bujía, vamos a calibrar, le ponemos 80. Bueno, yo lo tengo marcado, acá dice 50, acá dice 30, en total forman 80. En total sería 0.8 milímetros. Calibramos. Una vez calibrado, colocamos. De preferible pones una bujía nueva o que tengas ahí para probar, una bujía extra, porque quizás tu bujía se haya cruzado. Colocamos. Ajustamos. Y colocamos. Ahora, claro está, para que el motor quede encendido, el filtro de aire debe estar limpio, tu carburador también debe estar limpio, tienen que estar calibrados los balancines, tu bujía y el sistema de encendido debe estar funcionando bien y que tenga compresión en el motor para que pueda quedarse encendido. Ahora, ya sabemos que tenemos chispa, lo que falta saber es si el gas está llegando o en gasolina está encendiendo. Y ya. Por curiosidad voy a revisar el filtro de aire. Voy a sacar el filtro. Voy a sacar el filtro. Bueno, el filtro ha salido sucio. Eso también puede ocasionarle que no encienda el motor rápidamente. Entonces, preferible que el filtro esté limpio o nuevo, ¿no? Este está sucio. Aunque haya visto filtros más sucio que esto, sería el doble sucio. Ya, este es un punto. Vamos a colocarlo.
a su lugar. Regresamos. Ya. Como le mencionaba, hay que ver la chispa. Necesitas a alguien que te ayude. Si sabes que llega la chispa, salta la chispa, tienes el 95% que tienes chispa. Ahora sí, para salir del apuro y saber si tienes gas o no, o para que encienda, en la campana del carburador voy a agregarle un poco de gasolina para que encienda un poco más rápido, ya que la gasolina es más explosivo que el gas. Unas cuantas gotas y colocamos. Y si enciende ahí en gasolina, ya que echamos gasolina y no queda encendido en gas, probablemente que tu sistema de gas hay un defecto o una falla. Ya que le agregamos gasolina, ahora, si enciende ahí por la gasolina por unos 3-4 segundos y no continúa con el gas, sería que tu parte del sistema de gas esté fallando, y por ahí debería estar la falla. Ahora sí, vamos al arranque para ver cómo revoluciona. Si nos dimos cuenta, encendió el motor por la gasolina que hemos echado, y sabemos que ya llega la chispa porque encendió un poquito, unos 4 segundos, pero parece que el sistema de gas no está llegando a gas, o el tanque esté vacío de gas. Ahí hay que ver ya el sistema eléctrico del gas, o ver la bomba, ¿no? ¿Por qué no está llegando a gas? O de repente el tanque de gas está vacío. Si observamos, el sistema de gasolina parece que está eliminado. No tiene la tapa. Yo supongo por el año no debe estar funcionando el sistema de gasolina. Solo está funcionando a gas. No hay gasolina. Bueno, vamos a ver con el sistema de gas, pues, ¿no? Vamos adelante. Está en neutro. Batería. Bueno, está en el sistema de gas. Vamos a cambiar. Ahí es gasolina. Sistema de gas. Está en reserva. Yo supongo que no tiene gas. Por eso es que no quiere encender la moto. A ver, vamos a ver en el tanque. Analicemos aquí. No se puede ver la aguja. Queremos ver la aguja. Por aquí. Por aquí no se ve. Si observamos, la aguja está en nada. Probablemente no hay gas, pues. Si lo observamos de ahí, de ahí, no tiene gas. Entonces, lo que podemos hacer es encenderlo a gasolina y llevarlo en modo gasolina al grifo para echarle gas, o remolcarlo, ¿no? Jalarlo con otra moto y llevarlo al grifo de gas. Ahora, ¿cómo encendemos a gasolina? Sí, hay manera de arrancarlo en gasolina y jugar con el interruptor de gas gasolina para poder llegar al grifo de gas. Bueno, sabemos que enciende en gasolina, pero en gas no. Pero ¿qué pasaría si en gasolina tampoco no detonaba o no encendía esos 4 segundos? De ahí pasaríamos a calibrar los balancines, porque no explosionaba en gasolina ni en gas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué seguimos ahí? Calibrar balancines, bueno, cambiar el filtro de aire porque estaba sucio y lavar el carburador.
Y si así todavía no enciende el motor, puede ser que tu cadena de distribución esté fuera de punto. Y si así todavía no enciende el motor, probablemente que no tengas compresión en tu cilindro y con la culata, ¿no? Con la biela no hay compresión. Entonces, ahí sí podría hacer una media bajada, cambiar cilindro culata o ver, ¿no? Desarmar la culata y cilindro, chequear qué exactamente tiene, ¿no? Pero sabemos que encendió al menos 4 segundos en gasolina, pero no llegaba el gas, ya sabemos que es parte del sistema de gas. Ahora que hay que analizar por qué no llega gas o ver la parte eléctrica, ¿no? Eso sería todo, muchachos.